Guadalajara, agosto. Una lluvia repentina cayó sobre la ciudad, como si el cielo también llorara por un hombre que entregó su vida a una empresa que ya no tenía alma. En una sala de juntas fría y sin alma, Luis Navarro, de 51 años, se sentó frente a 3 hombres trajeados. Ninguno de ellos había manejado un tráiler ni sabía lo que era cruzar México de noche por la carretera 54. Pero ellos eran el nuevo consejo directivo, enviados por el fondo extranjero que acababa de comprar Transnav Logística, la empresa donde Luis trabajó durante 15 años. «Lo lamentamos, pero usted ya no encaja en la estrategia de la empresa», dijo uno de ellos con voz plana casi robótica. No hubo agradecimientos, ni siquiera una mano extendida. Luis no respondió. Asintió en silencio, recogió su gorra desgastada y una vieja foto con sus compañeros del almacén. Un capítulo cerrado, sin despedidas ni dignidad. 15 años, miles de entregas, incontables noches sin dormir para cumplir con los clientes, borrados de un plumazo por desconocidos que no sabían ni su nombre, ni les importaba. La lluvia no paraba. Luis cruzó el patio hasta su camión, el número 7, al que él llamaba la Bestia, y lo miró una última vez antes de marcharse. Lo que Luis no sabía era que ese momento sería solo el principio de una historia que haría temblar a quienes lo menospreciaron, y que lo llevaría a recuperar mucho más que un empleo. No todos los que usan trajes son inteligentes. A veces esos trajes planchados esconden una arrogancia ciega y peligrosa. Apenas una semana después del despido de Luis, un nuevo nombre empezó a sonar con fuerza por los pasillos de Transnav Logística: Bruno Castellanos. Había llegado como el flamante nuevo gerente de la sucursal Guadalajara, un enviado del fondo de inversión con una misión clara: recortar todo gasto posible, sin importar a quién se lleve entre las patas. Bruno no tenía manchas de aceite en las manos, ni anécdotas de noches atrapado en la Sierra Madre. No sabía lo que era compartir un café frío con los demás choferes en la madrugada. Pero sí tenía una laptop de lujo y una obsesión enfermiza con los números. Luis Navarro gana demasiado. Ya está viejo y su productividad seguro va en caída. Necesitamos sangre nueva, más barata y fácil de manejar», dijo Bruno con la frialdad de quien nunca ha conocido la lealtad de una cuadrilla. Días después, el puesto de Luis fue asignado a Mateo Ortega, un joven de 24 años recién egresado de un tecnológico en Ciudad Obregón. Mateo jamás había dormido en la cabina de un tráiler, y mucho menos sabía lo que implicaba cruzar el país cargando mercancía frágil y urgente. Bruno tomó la decisión con la arrogancia de quien no conoce la carretera y sus demonios, donde un solo error puede costar millones, y la confianza de toda una industria. Al principio, muchos pensaron, quizá él sabe algo que nosotros no, pero en menos de un mes las consecuencias se hicieron evidentes. Mateo llegó tarde a 3 entregas consecutivas y durante un viaje nocturno por Durango se quedó dormido al volante, dañando una carga valuada en más de 200,000 pesos. Bruno se negó a aceptar responsabilidad. Culpó al poco entrenamiento y a fallas del sistema de rastreo. Incluso convocó a una junta para prohibir que se mencionara el nombre de Luis Navarro o se hablara del pasado. «Somos una empresa moderna. Aquí no hay espacio para sentimentalismos», declaró con voz de hielo. Lo que Bruno ignoraba era que con cada palabra, con cada decisión arrogante, estaba sembrando las semillas de una rebelión silenciosa que muy pronto lo golpearía con fuerza. En el patio de los camiones, veteranos como don Gilberto, Ramiro y Chava comenzaban a susurrar entre sí: «Si Luis siguiera aquí, ¿qué sabe Bruno de camiones?». Y entre esos suspiros resignados una idea comenzó a germinar, no solo de rebelarse contra Bruno, sino de recuperar la dignidad del oficio camionero. A veces el hombre más fuerte es el que elige el silencio en lugar de la venganza. Pero que no se confunda, el silencio no significa rendirse. Cuando la puerta de la oficina se cerró de golpe detrás de Luis, él no dijo una palabra. No hubo gritos ni insultos. Solo una mirada firme mientras recogía sus pocas pertenencias. Una taza de café del 2011, una foto junto a sus compañeros en su primer viaje a Monterrey y una gorra deslavada que decía «Fuerza en el camino». Caminó hacia el patio de camiones, donde aquellas máquinas que habían sido su vida durante años descansaban bajo el sol ardiente de Guadalajara. Nadie lo despidió. No hubo aplausos. Pero lo que más dolía no era perder el trabajo,
Era tener que dejar atrás las relaciones que había forjado durante 15 años de rutas, carga y confianza. Luis era ese conductor que los clientes valoraban no solo por llegar a tiempo, sino por recordar los nombres de todos, sus gustos, sus historias. Don Toño, el panadero de Tepic, solía decir, Luis no solo entrega mercancía, él entrega confianza. Y sin embargo, todo eso desapareció en un segundo. Luis subió a su vieja Ford Ranger, la misma que lo acompañó en tantos caminos polvorientos del occidente mexicano. No tenía destino, solo manejaba, como si quisiera alejarse del vacío que le había dejado la traición. Esa misma tarde, se detuvo en una gasolinera modesta al borde de la carretera 15. Mientras tomaba un café, su celular vibró. Un mensaje de un número conocido. Luis, me enteré de lo que pasó. No dejes que eso te tumbe. Si decides abrir tu propia empresa, seré tu primer cliente. Firmado Armando, de Frutas Selectas de Jalisco. Luego otro mensaje, y otro. Jerry, Valeria, Martín, todos aquellos que alguna vez fueron simples clientes ahora le escribían como si fueran familia, como si compartieran su herida. Luis leyó cada mensaje con los ojos llenos de emoción. No era tristeza, era gratitud. En ese instante entendió algo crucial. Durante 15 años no solo manejó un camión, había construido algo mucho más grande, una red de confianza. Y esa confianza, una vez sembrada, no se borra por culpa de un tipo en traje que nunca entendió el negocio. Esa noche ya en casa, Luis se sentó a cenar con su esposa. No dijo mucho. Solo le mostró los mensajes en su celular. Ella, que lo había visto llegar exhausto noche tras noche, solo asintió y dijo, «Si ellos todavía creen en ti, entonces no has perdido». Y dentro de Luis, una llama comenzó a encenderse. No era de venganza, era de determinación. Hay relaciones que no se sellan con contratos, sino con apretones de mano y confianza, y a veces eso vale más que cualquier cláusula legal. 2 días después de dejar Transnav Logística, Luis todavía no había logrado dormir una noche completa. Pasaba horas sentado en el porche, mirando hacia esa carretera asfaltada que conocía como la palma de su mano. Dentro de él, una tormenta. La herida de la traición y el eco de aquellos mensajes que aún ardían con esperanza. Y entonces llegó otro mensaje. «Luis, ya me enteré. Tú sabes que mi carne no llega a León si no es contigo. Si armas algo por tu cuenta, te paso todo el contrato». Don Marcelo, Carnes del Bajío. Poco después, una llamada de doña Teresa. Su voz tan familiar como firme esta vez. «Luis, ya te lo dije una vez. Yo no confío en la empresa, confío en el chofer que me entrega puntual. Si decides independizarte, seré la primera en firmar». Luis guardó silencio unos segundos y solo respondió, «Gracias, doña». Pero por dentro sintió que algo despertaba, como un trueno sacudiendo el alma. Desde ese día, el celular de Luis no paraba de sonar. Los clientes de años pasados no llamaban por mercancía, sino para animarlo. «Luis, ¿alguna vez has pensado que eres más que un chofer?». Esa pregunta, hecha por don Héctor, dueño de una bodega en Aguascalientes, lo dejó pensativo. Luis empezó a anotar en una libreta los nombres de quienes lo apoyarían si comenzaba por su cuenta. Junto a cada nombre escribió «Confianza total». Esa noche Luis salió al porche con su libreta. La luz amarilla iluminaba cada nombre con cariño. Su esposa Marisol llegó con 2 tazas de café y preguntó, «¿Sigues pensando en eso?». Luis asintió. «Confían en ti. No puedes quedarte de brazos cruzados», dijo Marisol, no como sugerencia, sino como verdad absoluta. Fue en ese momento cuando Luis decidió, no iba a dejar que esas promesas quedaran en simples mensajes. Una chispa se encendió en su mente. Pensó en Rubén, su amigo de años, también exchofer de Transnav, despedido hacía 3 meses. Marcó de inmediato. «Rubén, ¿tienes tiempo? Tengo una idea, algo loca, pero podría cambiarlo todo». La voz de Rubén, rápida y emocionada. «Si viene de ti, yo escucho». Luis ya no estaba solo. Lo acompañaban la confianza, los clientes leales, una familia firme. Y más importante, el valor para empezar desde cero. Fue ahí cuando Luis Navarro empezó a planear, no para vengarse, sino para construir algo mejor con los restos que otros dejaron atrás. Hay personas que parecen comunes, pero son el hilo invisible que sostiene cientos de relaciones. Solo cuando se van se siente el vacío que dejan. Luis estaba solo en el viejo taller de un amigo, frente a un mapa lleno de rutas que recorrió durante 15 años. Cada línea roja no era solo un trazo, era un recuerdo, una promesa cumplida, un gracias sincero de los clientes que siempre confiaron en él. Recordaba cada nombre.
cada mirada apresurada que firmaba la entrega y le decía con una palmada: «Gracias, Luis», como siempre, puntual. Luis entendió, de golpe. Durante 15 años no solo manejó camiones, mantuvo promesas. Una entrega puntual podía salvar una tienda de una multa, permitirle a un restaurante servir a tiempo o a una madre cocinar para su familia. Cada viaje suyo era un lazo de confianza entre dos puntos, y él era quien lo mantenía firme, aunque nadie lo viera. Volvió a leer los mensajes de don Marcelo, doña Teresa, don Héctor, y sonrió. No por orgullo, sino porque por fin lo entendía. Su verdadero valor no estaba en el camión, sino en las relaciones que construyó con cada kilómetro. Marisol, su esposa, entró al taller con una cafetera humeante. La puso frente a Luis y le dijo en voz baja: «Si piensas empezar de nuevo, aquí estoy». No hacía falta más. Luis asintió, con una mirada firme que ya no dudaba. Desde ese día, una meta empezó a tomar forma, clara y fuerte, como los trayectos que solía conducir. Luis abrió su libreta y escribió en la primera línea: «No necesito camiones para empezar, necesito confianza, y eso ya lo tengo». Comenzó a hacer una lista. ¿Quién estaría dispuesto a unirse? ¿En quién podía confiar sin dudar? Rubén, su compa de toda la vida, sin duda. Valeria, la excoordinadora, experta en resolver lo imposible. Tomás, el mecánico que conocía su camión como a un hijo. Esa noche, por primera vez en semanas, Luis durmió profundamente. Soñó no con rutas desconocidas, sino con él mismo manejando un camión sin logo por caminos familiares. Una empresa aún sin nombre, pero con alma. A veces todo comienza con una llamada en plena madrugada, no para quejarse, sino para decir: «Oye, no podemos quedarnos con los brazos cruzados». Aquella noche en Guadalajara el viento soplaba suave por la ventana de madera. Luis miraba fijamente la pantalla de su celular. Su dedo pasó varias veces por la lista de contactos hasta detenerse en un nombre familiar: Ramiro Gutiérrez, su compadre de rutas, quien también fue despedido en la última ola de recortes. Bip, bip. Bueno, la voz de Ramiro sonaba adormilada, pero firme. «Soy yo, Luis. Lo estuve pensando. ¿Y si no buscamos trabajo? ¿Y si construimos el nuestro?» Ramiro guardó silencio unos segundos. Luis pensó que tal vez se había dormido. Pero luego una carcajada rompió el silencio. «Pensé que nunca lo dirías, hermano. Vamos a hacerlo». Esa misma noche se encontraron en una taquería de barrio, su refugio después de largos días de entrega. No había contratos ni planes detallados, solo 2 vasos de coca, una libreta y muchos sueños pendientes. Luis dibujó un círculo. «Aquí está Guadalajara. Comenzamos aquí. No necesitamos cubrir todo México, solo servir bien a quienes confían». Ramiro asintió, «Y sabemos quiénes son. Don Marcelo, doña Teresa, también Héctor. Nos están esperando». Los 2 hombres de mediana edad se miraron sin necesidad de más palabras. 15 años en carretera les enseñaron algo. El éxito no nace de fórmulas, sino del corazón y la constancia. La semana siguiente cada quien tomó su parte. Luis habló con los clientes. Ramiro se encargó del papeleo y los procesos. Compartían turnos en el taller del viejo compa. De día limpiaban, de noche planeaban. Marisol y Leti, la esposa de Ramiro, también ayudaban preparando comida o imprimiendo papeles. Nadie cobraba sueldo, pero todos se sentían orgullosos como si construyeran su propio legado. Luis escribió el primer nombre para la empresa, Navarro y Gutiérrez Transporte, pero Ramiro negó con la cabeza: «Ese nombre solo somos tú y yo. Esta empresa será hogar para muchos más. Tiene que tener alma». Después de una noche pensándolo, eligieron un nombre simple, pero con esencia: Rutas del Corazón. Las rutas que nacen del corazón. El día que registraron la empresa oficialmente, Luis tomó una foto y se la mandó a don Marcelo con un mensaje: «Don, ya no soy chofer. Ahora soy quien construye los caminos, listo para andar con nosotros». En todo comienzo valiente hay alguien que intentará frenarte, no porque hagas algo malo, sino porque te atreviste a irte. Ben Chong la Mutbuktu de Bruno Castellanos, Velogo Transnav, Noi dung dọa kiện Luis vì vi phạm điều khoản không cạnh tranh, cáo buộc anh lôi kéo khách hàng và sử dụng thông tin nội bộ. Apenas una semana después de que Luis y Ramiro registraran su empresa, un sobre amarillo apareció en la puerta de Luis. No decía quién lo enviaba, pero la frase impresa en letras negras, notificación legal, lo decía todo. Dentro había una carta firmada por Bruno Castellanos, con el logo de Transnav, amenazando con demandar a Luis por romper cláusulas de no competencia, acusándolo de robar clientes y usar información interna.
Luis se sentó a leer cada línea. No se le movió ni un músculo del rostro. Suspiró. Luego sonrió con ironía. ¿Ese mocoso cree que aún tengo ataduras? Abrió un cajón viejo y sacó su último contrato de trabajo, junto con la carta de despido. En el apartado de cláusulas adicionales, la de no competencia, había expirado hace más de 9 meses. Esa misma tarde, Luis llamó a un viejo amigo, Lisano Gómez, abogado que alguna vez ayudó al hermano de Marisol. Al revisar los papeles, Gómez soltó una carcajada. «Luis, ¿esto es lo que te mandaron? Si quisiéramos, podríamos contrademandar». Luis no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, donde el sol de la tarde pintaba de oro los tejados viejos. «No quiero pelear, solo quiero construir algo propio, y algo para los míos». Gómez asintió. «Entonces déjamelo a mí. Tú enfócate en hacer crecer Rutas del Corazón». Bruno, pensando que Luis se asustaría y retrocedería, se enfureció al no recibir respuesta. Una semana después mandó otro correo, esta vez con opinión legal adjunta, pero Luis solo presionó archivar. A la carpeta se fue. Para él, la verdadera batalla no estaba en los tribunales, sino en la confianza del cliente y su propia integridad. Ramiro estaba encendido. Deberíamos contarle a todos los choferes este mugrero. Pero Luis le puso la mano en el hombro. Si hacemos las cosas bien, los clientes verán la diferencia por sí solos. No hace falta rebajarnos a su nivel. Y así siguieron trabajando. De día probaban camiones rentados. De noche llamaban a clientes de confianza, no para vender, sino para decir, «¿Cómo están? ¿Necesitan algo? Seguimos aquí por si se ofrece». Unos días después, doña Teresa de Distribuidora Pacífico respondió, «Luis, necesitamos 4 entregas a Tepic esta semana. Si estás listo, confiamos en ti». Luis no dijo nada, solo volteó a ver a Ramiro y levantó el pulgar. Sus ojos brillaban, como si la sombra de Bruno ya no pudiera alcanzarlos. Hay llamadas que no cambian el presente, pero lo deciden todo para el futuro. Era una tarde calurosa en Guadalajara. El sol entraba a través del vidrio polvoriento de la pequeña oficina donde Luis y Ramiro colgaban los primeros mapas de rutas para Rutas del Corazón. Estaban planeando cómo reunir fondos para alquilar más camiones cuando sonó el teléfono fijo. Luis vio el identificador, Carmen Villalobos, la coordinadora de operaciones más veterana de Transnav, el cerebro logístico durante más de 20 años. «¿Carmen?», respondió Luis con sorpresa. Del otro lado un suspiro largo, luego su voz pausada pero con preocupación. «Luis, tenía que llamarte. Sé que te fuiste con dignidad, pero esto ya no es solo tu historia». Luis se sentó, tomó una pluma por instinto. «¿Qué pasó?» «Los nuevos dueños van a cerrar completamente la sucursal de Guadalajara, en 6 meses. Van a despedir a todos, choferes, mecánicos, coordinadores, todos». Luis quedó en silencio. Sintió un nudo en la garganta. Pensó en los rostros de quienes compartieron rutas con él. Chuy, el mecánico bromista, Manuel, el chofer mayor que le enseñó a tomar curvas sin perder tracción. «¿Estás segura, Carmen?» Lo escuché en una junta privada. No es rumor. Van a recortar contratos, reducir horas, presionar hasta que todos renuncien. Luego liquidarán todo. Luis apretó la pluma. Su mirada cambió. De la calma al fuego. No merecen ser echados así. Entregaron su vida a Transnav. Carmen contuvo las lágrimas. Por eso te llamé. Si alguien puede hacer algo, eres tú. Esa noche Luis y Ramiro se sentaron con un café negro bajo la tenue luz amarilla. Luis contó todo. Ramiro escuchó sin despegar la vista del mapa. «Ya no es solo por nosotros, Luis. Hay que salvar a esa familia antes de que los voten como nos votaron». Y por primera vez Luis encendió la computadora, abrió su hoja de cálculo y escribió en la parte superior, etapa de expansión. Ya no era un sueño pequeño, era una misión. Cuando lo personal ya no importa, es momento de levantarse por toda la comunidad. Luis y Ramiro estaban sentados en la pequeña oficina de Rutas del Corazón. La luz amarilla iluminaba los papeles esparcidos sobre la mesa. La llamada de Carmen aún resonaba en sus mentes. Comprendían que ya no era un asunto solo suyo. De la pérdida del empleo y la injusticia hacia sus compañeros, decidieron hacer algo mucho más grande. Ampliar la empresa para rescatar a esos trabajadores leales, esos compañeros que día a día enfrentaron juntos los caminos difíciles de Guadalajara. Luis abrió la computadora y comenzó a hacer cálculos detallados. Capital, gastos operativos, necesidad de contratar más choferes, mecánicos y también gastos legales.
Ramiro no dejaba de llamar a viejos amigos, preguntando quién aún confiaba en ellos, quién estaba dispuesto a seguir adelante. Se sentían al borde de un río ancho, con un solo puente llamado Rutas del Corazón, el puente que traería esperanza para todos. Ramiro, no es solo un trabajo, es la responsabilidad con cada persona que entregó su vida a Transnav por años, dijo Luis, con la mirada llena de determinación. Ramiro asintió, entrelazando las manos sobre la mesa. Tenemos que mostrarles que no los abandonaremos. Rutas del Corazón no es solo un nombre, es una promesa. Al día siguiente, Luis y Ramiro organizaron una reunión secreta con choferes, mecánicos y empleados de confianza. El pequeño cuarto estaba lleno de gente, con miradas entre la preocupación y la esperanza. Luis se puso de pie con voz firme. Nos enfrentamos al mayor desafío, pero es momento de escribir una nueva historia juntos. Rutas del Corazón no será solo una empresa de transporte, será un hogar para todos. Los choferes veteranos como Manuel, Chuy y muchos más sintieron cómo el ánimo crecía. Habían soportado días difíciles y ahora tenían la oportunidad de levantarse, no solo para trabajar, sino para defender la justicia y la confianza en la profesión. Ramiro cerró la reunión. Quien quiera quedarse será contratado con todos los derechos y creceremos juntos. Somos una familia. Pasaron los meses y Rutas del Corazón comenzó a florecer. Contrataron 5 camiones más, nuevos choferes y mecánicos, y formaron un equipo de coordinadores profesionales. Luis sabía que era solo el comienzo de un largo camino lleno de retos, pero ya no estaba solo. Ya no peleaban solo por ellos, sino por decenas de familias, por la confianza y el honor de una profesión que a veces fue menospreciada, pero que es el alma del país. Luis miró por la ventana. El sol de la tarde iluminaba los nuevos camiones. Sonrió. Era la luz de un nuevo comienzo. Cuando la oportunidad toca la puerta, no todos se atreven a abrir, pero Luis sabía que si no daba el paso, siempre sería un espectador de su propia vida. Después de meses de esfuerzo incansable, Luis y Ramiro habían construido una base sólida para su nueva empresa, Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes. Pero para que la empresa despegara realmente, necesitaban una inversión mayor, un respaldo fuerte y la credibilidad de alguien con experiencia. Luis sabía que esa persona era don Ernesto, fundador de Transnav, quien había puesto la primera piedra del sueño del transporte años atrás. La tarde caía sobre Guadalajara. El atardecer teñía el cielo de rojo. Luis visitó a don Ernesto en su antigua mansión en el centro de la ciudad. Contrario a la imagen de un empresario adinerado, don Ernesto era un hombre sencillo, con ojos llenos de sabiduría y compasión. Luis no tardó en ir al grano. Don Ernesto, no vengo solo a pedir inversión, sino a pedir su ayuda para revivir un valor muy grande, la confianza en el transporte. Don Ernesto lo miró en silencio. Un cúmulo de emociones lo invadió. Recordó los días difíciles y a choferes como Luis, quienes habían forjado el alma de Transnav. Asintió despacio. Luis, no puedo permitir que este sueño muera. Invertiré en su empresa, pero exijo que mantengan intactos los valores que construimos. Luis sintió que su corazón explotaba de alegría. No era solo una inversión monetaria, sino la confianza, el aval para su futuro. Ramiro al lado también veía claramente la luz de la esperanza. Se dieron la mano, sellando un nuevo comienzo lleno de promesas. Con el respaldo de don Ernesto, la empresa rápidamente amplió su flota, contrató choferes veteranos y coordinadores experimentados. Cada entrega no era solo un contrato, sino una promesa de mantener el honor y la confianza que construyeron desde los primeros días. Luis no olvidó recordar a todo el equipo. No solo transportamos mercancía, transportamos confianza. Cada uno de nosotros es el guardián de este sueño. Esas palabras resonaron en el corazón de todos, convirtiéndose en una fuerza invisible que impulsó a la empresa hacia adelante. El viaje de Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes apenas comenzaba, pero con la fuerza de una promesa y la unión de quienes se atreven a creer, estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Luis miró al horizonte, donde los camiones partían llevando esperanza, confianza y futuro. Cuando un sueño comienza con los primeros pasos, la verdadera fuerza no está en los camiones ni en el dinero, sino en las personas al volante y los corazones que comparten la misma visión. Después de recibir la inversión de don Ernesto, Luis y Ramiro se pusieron manos a la obra para formar el equipo de Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes. No solo necesitaban camiones nuevos,
sino lo más importante, personas que habían estado con Transnav, que conocían el valor de su trabajo y tenían experiencia superando adversidades. Luis y Ramiro contactaron uno a choferes veteranos, mecánicos expertos y coordinadores que habían trabajado durante años juntos. Eran un grupo de guerreros leales que habían enfrentado 1000 batallas, pero mantenían intacta su fe y pasión por la profesión. Luis llamó a Héctor, un chofer con 12 años en Transnav, conocido por su cuidado extremo y sentido de responsabilidad. Héctor no dudó en unirse a la nueva empresa porque sabía que allí encontraría justicia y respeto. Ramiro contactó a Isabel, una coordinadora veterana con gran capacidad para manejar la operación y mantener todo funcionando sin problemas, incluso en las situaciones más difíciles. También llamaron a Pablo y Jorge, 2 mecánicos experimentados que no solo arreglaban los camiones, sino que eran el escudo del equipo, dando tranquilidad en cada viaje. Finalmente, Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes arrancó oficialmente con 5 camiones. Cada camión era una historia, un sueño y una promesa. En la mañana del primer día, el rugido de los motores fue como un himno que marcaba el inicio. Los camiones comenzaron a rodar por las calles de Guadalajara, llevando consigo la confianza y la determinación de todo un equipo. Luis estaba al borde del camino, observando con ojos brillantes. Sabía que no sería un camino fácil, pero con esos compañeros a su lado, nada era imposible. Luis afirmaba paso a paso: no somos solo una empresa de transporte, somos una gran familia, donde todos somos valorados y caminamos juntos para superar las adversidades. Todos en el equipo sentían la fuerza de esa unión, y cada entrega se convertía no solo en trabajo, sino en orgullo y en la afirmación de su propia identidad. El éxito no llegó de inmediato, pero con cada día que pasaba, Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes comenzó a dejar su huella en el sector del transporte en Guadalajara. Los clientes notaban la diferencia: mejor servicio, dedicación y, sobre todo, una confianza irreemplazable. Luis sabía que el camión no solo transporta mercancía, también lleva la confianza, y ese es nuestro activo más valioso. Cuando el liderazgo débil traiciona la confianza, incluso el imperio más sólido comienza a resquebrajarse. Mientras Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes crecía con paso firme, del otro lado, Transnav, bajo Bruno Castellanos, se enfrentaba a una crisis profunda. Bruno, un gerente sin experiencia real obsesionado con recortar costos, no pudo sostener la calidad que había sido el orgullo de Transnav durante años. Los clientes comenzaron a notar la caída: retrasos constantes, camiones en mal estado, empleados distantes y fallas técnicas sin resolver. Don Marcelo, cliente histórico, lo dejó claro: con Transnav, cada pedido es una lotería. Distribuidora Pacífico y otros grandes socios comenzaron a buscar alternativas confiables, mientras los rumores sobre el cierre de la sucursal en Guadalajara sembraban incertidumbre. Los competidores no tardaron en aprovechar la caída, arrebatando contratos valiosos. Los intentos desesperados de Bruno por recortar personal y costos solo empeoraron las cosas. El mantenimiento descuidado volvió a los camiones vulnerables, aumentando retrasos y frustración interna. No solo los clientes huían, también los empleados veteranos, que buscaban dignidad y mejores condiciones. En una reunión con inversionistas, Bruno no pudo ocultar la realidad. Transnav estaba al borde de la quiebra. La confianza rota era una herida profunda, y los recortes solo la agravaban. Mientras tanto, Luis y Ramiro mejoraban el servicio, expandían su red y ganaban la confianza que otros perdían. Cada nuevo contrato era un triunfo, una reafirmación del poder de la unidad y la honestidad. Esta historia recuerda que en los negocios la confianza no es un lujo, sino la base de toda fortaleza duradera. Luis, mirando hacia adelante, sonrió con convicción. La batalla continúa, pero con la confianza como luz avanzaremos firmes y sin miedo. Hay momentos decisivos en la vida, cuando una sola decisión puede cambiar el destino de todo el juego. Luis Navarro sabía que para que la nueva empresa creciera, no bastaba con dedicación y reputación. Tenía que conseguir contratos importantes para consolidar su lugar en el mercado. Y esa oportunidad llegó con uno de los clientes más grandes de la región: Alimentos de Occidente, el principal proveedor de alimentos para supermercados y cadenas de restaurantes en Guadalajara y alrededores. Pero esta negociación no sería fácil. Alimentos de Occidente había sido un cliente leal de Transnav durante años,
Y también tenían dudas sobre la estabilidad de una empresa de transporte tan joven. Luis sabía que tenía que demostrar no solo con palabras, sino con acciones, con la confianza construida desde los primeros envíos. Decidió proponer un contrato de prueba, comenzando solo con el 20% del volumen de transporte. Esta era una jugada estratégica para ganar confianza y luego expandirse. La negociación se desarrolló en un ambiente tenso. Luis se sentó frente a la directiva de Alimentos de Occidente, mostrando confianza, determinación y sin ocultar las dificultades, pero comprometido a ofrecer el mejor servicio. Los primeros envíos llegaron a tiempo, con un servicio superior, haciendo que la perspectiva del cliente cambiara poco a poco. En pocos meses la proporción del contrato subió del 20% al 50%, luego al 75% y finalmente al 100%, un éxito que superó todas las expectativas. Este éxito no fue solo una victoria personal para Luis, sino un hito importante para la nueva empresa, que abrió la puerta para que muchos otros clientes confiaran. Luis sabía que, además de la estrategia y habilidad para negociar, era la dedicación, honestidad y compromiso en cada entrega lo que realmente marcaba la diferencia. Alimentos de Occidente ya no era solo un cliente, sino un socio estratégico, apoyando y acompañando cada paso del crecimiento de Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes. Luis veía un futuro prometedor por delante, con un equipo fuerte, clientes leales y un servicio de calidad. Todo comenzó con la valiente decisión de aceptar el 20% del contrato inicial. Esta historia confirma que no hay camino cubierto de rosas, pero la perseverancia, la fe y el compromiso constante te llevarán a la gloria. Luis y su empresa aún enfrentaban muchos desafíos, pero ya habían cruzado la puerta crucial, donde el destino se decide con confianza y firmeza inquebrantable. Cuando la confianza se quiebra, solo la lealtad marca la diferencia. La noticia del éxito de Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes se difundió rápidamente por Guadalajara como una ola imparable, despertando la esperanza en el corazón de los trabajadores y clientes leales que habían soportado la injusticia de Transnav. Poco después de que Luis cerrara el gran contrato con Alimentos de Occidente, clientes de toda la vida, como Distribuidora Pacífico de Doña Teresa y Carnes del Bajío de Don Marcelo, empezaron a inclinarse hacia la nueva empresa. Las promesas y compromisos de Luis no fueron palabras vacías. Había construido relaciones cercanas basadas en respeto y transparencia, algo que los clientes nunca habían sentido durante los años bajo Transnav. Doña Teresa llamó a Luis con sinceridad y emoción. Luis, ya hemos aguantado suficiente. El cuidado que ustedes ofrecen es diferente y queremos acompañarlos en este nuevo camino. Don Marcelo tampoco dudó en expresar su apoyo. Luis, cuando alguien como tú se levanta y cumple sus promesas, debemos estar detrás de ti. Carnes del Bajío ya no será cliente de Transnav. Este cambio no fue solo un cambio de clientes, fue una declaración de confianza, una afirmación de los valores que Luis y su empresa construían día a día. Luis comprendió que el éxito no dependía solo de los números, sino de la lealtad constante de quienes confiaban en ellos. Él y Ramiro comenzaron a planear cómo acercarse a otros grandes clientes, mientras reforzaban su equipo de conductores y empleados para satisfacer la creciente demanda. Las dificultades seguían, la presión de Transnav y Bruno no disminuía, pero el espíritu de unidad y el compromiso con la comunidad laboral dieron fuerza a Luis. Distribuidora Pacífico, Carnes del Bajío y muchos otros clientes dejaron Transnav uno tras otro, eligiendo a Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes como socios a largo plazo, formando una alianza sólida en el sector transporte de Guadalajara. El camino por delante seguía siendo largo, pero cada camión que rodaba, cada entrega exitosa era la prueba de una pequeña revolución, donde la confianza y los valores humanos se ponían primero. Luis sonrió, sabiendo que estaba en el camino correcto, con compañeros leales y clientes que no lo abandonarían. En el juego de la supervivencia en el transporte, no siempre gana el más fuerte. A veces los rumores y la incertidumbre son los mayores ladrones. Mientras Luis y su nueva empresa daban pasos firmes hacia el éxito, un rumor peligroso empezó a correr entre los clientes. Transnav Guadalajara cerraría en los próximos 6 meses. Aunque no había un anuncio oficial, el miedo hizo que los clientes más grandes empezaran a dudar, haciendo que muchos contratos potenciales se volvieran inciertos.
El cliente más grande, Construcciones Piedra Firme, una empresa constructora de gran influencia en Guadalajara que Luis esperaba conquistar, inesperadamente eligió a un competidor. No fue porque el competidor tuviera mejores precios o servicios, sino simplemente porque ofrecía seguridad ante las incertidumbres alrededor de Transnav. Luis sintió un golpe fuerte, pero no se dejó vencer. Entendió que esto no era solo una competencia común, sino una batalla psicológica, donde los rumores y el miedo pueden destruir la confianza construida durante años. Llamó a doña Teresa y don Marcelo para explicar claramente que Transnav estaba al borde de la quiebra y que su empresa era la opción segura y sostenible. Pero los rumores tenían más alcance que la verdad. Aunque Luis y Ramiro trabajaban duro para mantener a sus clientes, la duda se filtraba en muchos corazones. Algunos otros socios grandes también empezaron a considerar a la competencia para evitar riesgos, creando un gran desafío para la nueva empresa de Luis. Luis sabía que para ganar esta batalla no bastaba con precios o servicios. Tenía que reconstruir la confianza, apagar el miedo y demostrar que su empresa era la opción más sostenible y confiable. Comenzó campañas de comunicación directa, reuniéndose con clientes, escuchando sus preocupaciones y ofreciendo soluciones transparentes. Fue una batalla dura, pero llena de determinación. Luis no perdió el ánimo porque sabía que ningún camino hacia el éxito está libre de obstáculos. Y aunque perdió al cliente más grande, confiaba en que con la lealtad de los demás, su empresa crecería fuerte y al final los valores reales prevalecerían. Cuando la oportunidad aparece, quien sabe aprovecharla es el vencedor. Pero en este mundo implacable, cada decisión puede ser un arma de doble filo. Después de meses de intensa lucha para reconstruir su imperio del transporte, Luis recibió la noticia de una subasta especial. La antigua empresa Transnav liquidaría parte de sus activos para pagar deudas. Entre esos activos había 3 camiones pesados, usados pero en buen estado, que podrían ayudar a ampliar rápidamente y con eficacia la flota de Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes. Luis sabía que esta era una oportunidad de oro que no podía dejar pasar. Inmediatamente contactó a Ramiro y a doña Teresa para planear la participación en la subasta, preparando cuidadosamente las finanzas y el equipo. La subasta fue un campo de batalla, con competidores feroces, incluyendo grandes empresas que buscaban dominar el mercado tras la caída de Transnav. La subasta comenzó, el sonido del martillo resonaba como puñaladas afiladas, aumentando la tensión al máximo. Luis y su equipo mantuvieron la calma, con una estrategia decidida y bien calculada, logrando llevarse uno a uno los camiones para Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes. Fueron 3 camiones nuevos para la empresa, no completamente nuevos, pero con ruedas y motores aún fuertes, prometiendo no solo aumentar la capacidad, sino también diversificar los servicios de transporte de Luis. Más camiones significaban ampliar rutas, aumentar viajes y responder mejor a las demandas de los clientes. Luis y Ramiro aprovecharon al máximo esta oportunidad, no solo comprando camiones, sino también contratando conductores y técnicos expertos de la vieja Transnav, quienes buscaban un lugar estable y con valores. Formaron un equipo unido y profesional, impregnado de espíritu de equipo y la determinación de recuperar su lugar en el mercado. Los nuevos camiones se convirtieron en símbolo de recuperación, de una fe que no se doblega ante la adversidad. Luis sabía que no eran solo máquinas de transporte, sino brazos que llevaban la esperanza y el futuro de toda una comunidad trabajadora honesta. Esa noche, cuando las últimas luces de la subasta se apagaron, Luis miró la fila de camiones brillando bajo la luna, lleno de orgullo y determinación. El camino era largo y difícil, pero con esta nueva fuerza creía que todos los sueños podían hacerse realidad. Hay momentos en que se cree que el poder y el dinero pueden ganar todo, pero en la oscuridad del fracaso solo quedan la huida y la ruina. Bruno Castellanos, quien alguna vez estuvo lleno de ambición y confianza, ahora es solo una sombra de sí mismo. Tras la declaración de quiebra de Transnav, no tenía cara para quedarse en Guadalajara. Sin explicaciones ni despedidas, Bruno empacó sus cosas y abandonó la ciudad, dejando tras de sí un montón de ruinas. Una empresa de transporte que alguna vez fue prestigiosa, ahora reducida a cenizas. El fondo de inversión extranjero que había comprado Transnav con la ambición de grandes ganancias,
también sufrió pérdidas enormes. Millones de dólares invertidos en una empresa que caía sin freno los obligaron a retirarse del mercado mexicano con vergüenza. Por primera vez, el despilfarro y la mala gestión les hicieron enfrentar las consecuencias. La noticia de la caída de Transnav se difundió como incendio forestal. Los grandes clientes, socios y antiguos empleados estaban atónitos, pero nadie más sorprendido que Luis y su equipo, quienes desde hace tiempo habían previsto y preparado para este día. Sabían que esta era la prueba definitiva de la validez del camino elegido: honestidad, perseverancia y siempre poner al cliente primero. Bruno, quien alguna vez fue duro e implacable con Luis, ahora no tenía lugar para contraatacar. Dejó todo atrás, huyendo de las consecuencias de sus propias acciones, como un perdedor en el despiadado juego del poder. Mientras tanto, Navarro, Ramiro y su equipo continuaron construyendo la empresa con un nuevo espíritu. No solo se recuperaron, sino que consolidaron la confianza de sus clientes, creando una imagen totalmente opuesta al caos y fracaso de Transnav bajo Bruno. Esta es una historia no solo sobre la caída de un hombre, sino un testimonio vivo del poder de la lealtad y la perseverancia en los negocios. Luis y sus socios ganaron no con trucos, sino con la bondad y dedicación a su oficio. Y como mensaje final demostraron que en este mundo implacable, solo la justicia y la perseverancia son la llave que abre la puerta al verdadero éxito. La historia de Luis continúa, y nuevas páginas esperan ser escritas con la firme confianza en el futuro. Cuando se piensa que solo una persona puede marcar la diferencia, la verdad es que todo un equipo, una familia, es la verdadera fuerza. Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes ya no era aquella pequeña empresa con solo unos pocos camiones al inicio. Tras meses de trabajo incansable, habían crecido hasta convertirse en una compañía de transporte respetable, con 15 camiones de diferentes tamaños y un equipo de 32 empleados dedicados, la mayoría antiguos colegas y amigos de Transnav. Cada camión no era solo un vehículo de transporte, sino un símbolo de la calidad y prestigio que habían construido con el corazón. Cada empleado no era solo un trabajador, sino un miembro de una gran familia, con un objetivo común, siempre poniendo los valores humanos por encima de todo. Luis Navarro, con una visión clara y un corazón generoso, siempre les recordaba al equipo: no solo entregamos mercancías, entregamos confianza. Valores como la honestidad, la responsabilidad y el cuidado dedicado a los clientes se convirtieron en la brújula de todas las actividades de la empresa. No era difícil ver cómo Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes ganaban cada vez más la confianza de muchos clientes grandes y pequeños en Guadalajara y sus alrededores. No perseguían la cantidad, sino que se enfocaban en la calidad del servicio, la seguridad en cada entrega y el respeto hacia cada persona a la que servían. Ramiro, el compañero cercano de Luis, organizaba regularmente reuniones de equipo para fortalecer la unión, compartir experiencias y consolidar el espíritu de grupo. Creía que una empresa de transporte no solo necesitaba camiones modernos, sino un equipo unido, apasionado y responsable. Los días difíciles con Transnav ya eran parte del pasado. Ahora, al mirar atrás, Luis y Ramiro se sentían orgullosos de no haberse rendido, de haberse levantado tras una caída dolorosa. Cada paso adelante de Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes era una historia de triunfo de la voluntad y la confianza en uno mismo. Y lo más importante, demostraron a todo Guadalajara que en esta vida nadie puede arrebatarte tu valor humano, siempre y cuando mantengas la lealtad y el espíritu de lucha. La historia de Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes apenas comienza. Tienen metas más grandes por conquistar, caminos nuevos por abrir y muchos corazones por ganar. ¿Y sabes qué? En cada giro de rueda, en cada rugido de motor, resuena el espíritu inquebrantable de México. Hay momentos en la vida en que creemos que el éxito es correr más lejos, más rápido, pero en realidad el éxito es regresar a lo que realmente importa. Luis Navarro, después de meses luchando en la vorágine del transporte, finalmente comprendió una verdad profunda. No eran los kilómetros recorridos, sino la confianza, la gente y la integridad lo que realmente importaba. Recordando aquellos días conduciendo sin descanso por los caminos sinuosos de Jalisco, desde entregas pequeñas hasta contratos importantes, Luis pensaba que mientras más kilómetros hiciera, más éxito tendría.
Pero la realidad era que las relaciones sólidas con los clientes, los compañeros de confianza y la dedicación en cada viaje eran lo que realmente daba valor. Luis vio claramente la diferencia entre manejar como una máquina y operar un negocio basado en el respeto y la comprensión humana. No quería ser solo un chofer, sino un constructor de puentes de confianza entre los clientes y la empresa. Desde que fundaron Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes, Luis estableció esos valores como la brújula: confianza, respeto, integridad. Creía que manteniendo esos valores, la empresa no solo crecería en tamaño, sino que ganaría el cariño duradero de los clientes. Luis recordaba esas llamadas de clientes solo para preguntar cómo estaba, los compañeros que ayudaban sin esperar recompensa, y hasta los competidores que respetaban la transparencia y dedicación de la empresa. Esa era la mayor recompensa tras meses de lucha. A veces Luis se preguntaba: ¿habré ido por el camino equivocado persiguiendo números y velocidad? Pero luego entendió que no hay nada malo en avanzar rápido, siempre y cuando no se pierdan los valores esenciales. Esa conciencia ayudó a Luis y a la empresa a mantenerse firmes y confiados frente a los retos feroces del sector transporte, donde la competencia feroz a veces oscurece la ética empresarial. Luis también recordaba las pequeñas historias que solía contar a sus empleados. El camino más largo no es el que recorres, sino el que recorres con fe y sinceridad. Esas historias no solo inspiraban, sino que unían a todos como una familia fuerte. Y sobre todo, Luis entendió que el éxito no viene de intentar recorrer largas distancias solo, sino de regresar a los valores humanos más esenciales. Eso es lo que les permitió a él y a Navarro, Ramiro y Ernesto Transportes avanzar con firmeza en el camino que tenían por delante. ¿Crees que en la vida a veces también necesitamos detenernos para preguntarnos qué es lo realmente importante? Y entonces recuerda la historia de Luis, quien se reencontró a sí mismo entre las vueltas del destino. A veces la vida nos lleva por tormentas violentas, solo para que al final nos detengamos en el lugar más tranquilo. Después de años de lucha incansable, Luis Navarro finalmente disfrutaba de momentos de tranquilidad. Una tarde suave, él y su esposa Elena se sentaron a la orilla del lago Chapala, mirando el agua que brillaba bajo el cálido atardecer. Chapala, el lago más grande de México, famoso por su belleza serena y naturaleza fresca, parecía un premio al arduo camino que Luis había recorrido. Aquí ya no había el ruido de bocinas ni contratos, solo el suave sonido de las olas y las risas tranquilas de los dos juntos. Luis tomó la caña de pescar y la dejó caer suavemente en el lago, disfrutando la paz tan rara en su vida llena de turbulencias. Elena se sentó a su lado, tomando su mano, sin necesidad de palabras. Solo una mirada bastaba para entenderse. Luis recordó el camino recorrido, de ser un chofer silencioso despedido fríamente, a un empresario tenaz que reconstruyó un imperio de transporte con fe e integridad. Creyó que todo terminaba cuando perdió el trabajo y fue traicionado. Pero esas caídas le enseñaron a levantarse más fuerte y a valorar lo que realmente importa. Elena miraba a Luis con ojos tiernos y orgullosos. Ella conocía bien sus sueños, las dificultades y sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí. Ambos en silencio, disfrutando la paz que la vida les regalaba después de tantas tormentas. Luis cerró los ojos, sintiendo la fresca brisa y el suave murmullo de las olas en la orilla. Ya no sentía arrepentimiento ni rencor. En cambio, un profundo agradecimiento por el camino recorrido, un camino de lucha, renacimiento y humanidad. Al frente el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un intenso naranja dorado. Luis sonrió y susurró a Elena: «Al fin, encontré lo que realmente buscaba, la paz». La historia de Luis no solo trata de viajes, contratos o dinero, es la historia de un hombre que creyó en el valor de la honestidad, la humanidad y la perseverancia. Una historia mexicana llena de pasión, lágrimas, pero también de esperanza y renacimiento. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo realmente importante en tu vida? Y te atreves a caminar ese camino, aunque lleno de obstáculos, pero también iluminado por la fe y el amor. Luis y Elena siguieron pescando, escuchando el murmullo de las olas, viendo el atardecer extenderse sobre el lago Chapala. Un final abierto, pero también un comienzo lleno de esperanza y paz.